Para nuestro proyecto utilizamos una clase llamada utilidades.h en la cual vamos a utilizar funciones que nos ayudan a mejorar la interfaz. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la función gotos.xy, la cual nos permite posicionar el puntero tanto para el ingreso de texto e impresión del texto en nuestro compilador. Tenemos la función título, la cual recibe un argumento de tipo string llamada texto, la cual nos va a posicionar el texto en la parte central de la interfaz. Y estas funciones de acá lo que nos va a hacer es imprimir una especie de marco, de tipo carácter de guión. Nos va a imprimir un marco para encapsular el título. La función espaciar recibe dos argumentos, un tamaño y un valor. Esta función nos ayuda para las tablas dinámicas, que es para cuando visualicemos una tabla, nos genere un espacio para hacer la impresión del dato a seguir en la tabla. Tenemos la función tipo pausa, que es la que cuando hacemos la limpieza del compilador, entonces nos pause para poder tener aún la información que hemos ingresado o estamos visualizando. Tenemos la función de marco, la cual es la principal, la que nos imprime en la parte superior Cinema Plus, y esta misma nos imprime un carácter de tipo guión, generándonos un marco en toda la interfaz, mejorando así visualmente en nuestro compilador. Tenemos una función que se llama factural, la cual por medio de caracteres hace un recorrido y va llenando el otro carácter, el cual nos hace una especie de cargando nuestro sistema, que vamos a ver ahorita que ejecutemos el programa, cómo se comporta esta función. Y finalmente utilizamos un limpiar, el cual nos limpia la pantalla. Aquí nosotros creamos estos comandos de Windows para poder darle un tamaño a nuestro compilador de columnas y filas, y también asignamos por defecto un color de fondo y un color de texto a nuestro compilador, y volvemos a llamar marco para que siempre que ejecutemos la función limpiar nos ejecute el texto y el marco de nuestra interfaz. Ahora vamos al main. Aquí vamos a ver nuestros archivos de cabecera, que son la librería IOString, la librería FSString. Esta la estamos utilizando porque nosotros estamos manejando archivos de flujo. Esto con el objetivo de que nos esté guardando la información de los datos que ingresamos de manera permanente. Entonces la librería FSString nos permite crear los archivos. En este caso estamos utilizando archivos de extensión CSV. La librería SSString es la que nos permite leer este tipo de archivos. Utilizamos la librería vector y aquí llamamos nuestras clases. Aquí en nuestras clases le ponemos nombres de objetos, y acá estamos utilizando solo dos vectores, que son los que nos va a estar guardando la información de las ventas que estemos haciendo en el vendedor de boletos y vendedor de confitería. Ahora vamos a mostrar nuestras funciones del main. Tenemos registro de vendedor, en el cual se registra el vendedor. Llamamos la función gotos, posicionamos en la columna 10, fila 14, la información donde vamos a pedir la entrada del nombre, y así sucesivamente hasta la contraseña. Lo mismo sucede con el vendedor de confitería, pero ya utilizando su objeto. Para registro de cliente, que está la opción que se hace el cliente para registrarse a la aplicación, llamamos la función limpiar. Aquí es donde utilizamos nuestra librería offstring. En un archivo llamamos nuestro archivo usuarios y le damos la extensión .ssv, y utilizamos la variable ios::app, que es la que nos permite añadir información y no sobreescribir información y perder la que ya se encontrara en este archivo de extensión CSV.
Acá utilizamos un booleano activo donde true significa que el usuario se encuentra activo y de ser false significaría que está inactivo. Primero preguntamos si el archivo no existe, nos diga que hay un error al crear el archivo. Del caso contrario, nos va a preguntar la información para registrar el usuario con el objeto del cliente, nos pide de nombre hasta contraseña y acá en tipo C, una variable tipo string, guardamos la información de decir que ese tipo de usuario es una C significando cliente. Aquí ya en nuestro archivo vamos a agregar la información que se retorna de lo que el usuario ingresó, que sería nombre hasta password, separando la información con un punto y coma. Una vez que hacemos esto, cerramos el archivo e imprimimos que se ha registrado usuario con éxito. Aquí podemos ver que cuando creamos un usuario, nos crea aquí una extensión de .csv y nos va guardando en columnas la información del usuario. Aquí podemos ver cómo nos va guardando información y el punto y coma lo que hace es separarnos en diferentes columnas la información ingresada. Para cuando se nos registra un admin sucede lo mismo, se piden los datos pero ahora con su objeto. Aquí para crear usuarios, que es la función del administrador, pasaría similar a lo que hizo el cliente. Llamaría a nuestro archivo usuarios y nos pediría el tipo de usuario que vamos a ingresar, sea vendedor de boleto, confitería, administrador. Nos pregunta si el archivo no existe, que nos envía un error. En caso contrario, dependiendo de la opción, en este caso vamos a hacer la opción 1, nos llame registro vendedor de boletos, nos pregunta el tipo de usuario que es. Aquí le vamos a enviar este argumento que se eligió el usuario 1, entonces este nos va a retornar aquí un string de tipo, una variable de tipo string, BV, significando que el tipo de cliente es un vendedor de boleto. Sucede lo mismo que al crear el otro usuario, nos guarda la información, nos la añade en el archivo que ya se está creado y nos imprime un mensaje diciendo que se ha registrado el usuario con éxito. Lo mismo para el caso de vendedor de confitería y cuando registramos un administrador. En la función ver usuarios realizamos un limpiar, hacemos el título de datos de usuario, los archivos de cada columna, los datos de cada columna. Aquí utilizamos la librería ifstream porque ahora lo que vamos a hacer es leer la información que ya está creada en este archivo de usuarios y utilizamos la variable int de entrada para la lectura. Aquí nosotros utilizamos un string registro y a cada variable que se haya creado en nuestras columnas le vamos a asignar una variable tipo string de lo que hemos ingresado. Aquí utilizamos la librería de SSString para poder darle token a cada esta información. Entonces lo que va a hacer es leer entre líneas y nos va a traer la información acá de forma específica. No nos va a traer los datos juntos, sino que nos los va a separar para que nosotros con conveniencia aquí cuando vamos a hacer las tablas dinámicas podamos llamar nombre, que sería la primera columna, realizar un espaciado de tamaño 10, de 10 espacios, para que así cuando termine de hacer el espaciado nos imprima apellido y así sucesivamente hasta llegar al estado. Aquí este for que hacemos utilizando el gotos, iniciándolo desde 9, es para que nos vaya imprimiendo en diferentes filas la información que se va a leer aquí. Cerramos el archivo y ahora nos vamos a modificar usuario. Él lo que va a hacer es leer la información que se encuentra en nuestro archivo usuarios. En un vector de tipo string nos va a guardar los registros, nos va a preguntar el tipo de número de identificación del usuario a modificar, lo va a guardar en esta variable y aquí vamos a traer toda la información leída entre líneas.
Entonces aquí vamos a hacer un condicional de un comparador de la número de identificación que se está ingresando. Lo vamos a comparar si hay uno, si está se lo va a buscar en nuestro archivo. De ser así, de que existan o que sean iguales, el que se va a buscar con una variable ya creada, nos va a decir en un booleano un true diciendo que sí existe y nos va a traer la información de ese usuario, preguntándonos aquí más adelante cuál es el que queremos modificar, cuál dato queremos modificar. Aquí tenemos un switch case para decir en caso tal de que se quiera modificar nombre, apellido, número de identificación, etcétera, dependiendo de lo que el usuario elija. En nuestro vector de registros guardamos toda la información de los usuarios. Aquí se va a guardar el que se está modificando, lo vamos a agregar, vamos a cerrar el archivo y si la persona, si el usuario existe y si se modificó, entonces nos abra el archivo y nos ingrese esta información de donde estaba el vector registro, nos cierre y nos imprima un archivo que diga que se ha modificado con éxito. En caso contrario de no existir, nos imprime un mensaje diciéndonos que el número de identificación no existe. Para la función eliminar usuarios, leemos nuestro archivo, preguntamos por el número de identificación a eliminar. Es muy similar a modificar. Aquí creamos un entero para validar. Preguntamos el número de identificación a eliminar. Leemos en nuestro archivo si se encuentra ese número de identificación. De ser así, aquí lo compara y dice sí existe. Nos trae los datos del usuario. Y en este caso, como no estamos eliminando completamente el usuario, sino que vamos a cambiarle el estado activo a inactivo, al final de este usuario vamos a crearle el booleano activo, que en este caso nosotros dijimos que va a ser un false, para decir que el usuario está inactivo, pero sin eliminarlo de nuestro archivo de texto. Aquí tenemos una validación que nos pregunta si queremos eliminar el usuario. De ser así, de decir un sí, que sería un 1, nos imprima ya nuevamente, nos traiga en este for todo lo que se registró aquí en este vector. Cerramos el archivo, se imprime un mensaje de que se ha eliminado con éxito. Y finalmente, si no existiera, nos imprimiría un aviso diciéndonos que el número de identificación no existe.